palabra viva para un nuevo tiempo. Un espacio donde la verdad de Dios transforma corazones y fortalece la fe. ¿Quién es Juan Bautista? Él es hijo de un anciano sacerdote llamado Zacarías. Este estaba casado con Elizabeth, prima de María, la madre de Jesús. Ellos ya ambos eran de buena edad y durante todo su tiempo de matrimonio ellos procuraron tener hijos, pero no pudieron porque ella era estéril, no podía dar a luz. Su nacimiento fue anunciado por el arcángel Gabriel, muy parecido al mensaje que recibió María, la madre de Jesús, pero que en esta ocasión quien recibe ese mensaje de Gabriel es el sacerdote Zacarías. Como ustedes se pueden dar cuenta, Juan Bautista era primo de Jesús. Y la historia cuenta que ellos se llevaban apenas 6 meses de edad. O sea que eran muy juntos, era un par de hermanos y usted tal vez se puede imaginar que ellos de niños jugaron juntos. Ahora, el evangelista Marcos, él empieza este evangelio diciendo lo siguiente: principio del evangelio de Jesucristo. Eso es lo que dice el primer verso leído. Principio del evangelio de Jesucristo. Esta frase significa las buenas noticias anunciadas desde el principio, desde el Génesis. Génesis significa comienzo, pero es una verdad que desde el mismo Génesis Jesús, el Señor Dios de los cielos, muestra su plan de salvación para toda la humanidad. Esa humanidad que había caído en pecado allí en el Edén con Adán y Eva. Y que a esas alturas del evangelista Marcos, esas buenas nuevas se materializan con la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la persona de Cristo el Mesías. Juan el Bautista es el mensajero enviado a los judíos y gentiles de su tiempo. ¿Para qué? Para preparar el camino. ¿Para preparar el camino de quién? De nuestro Señor Jesús. Muy bien. Por las características de su indumentaria y su forma de vida, encarna al gran profeta Elías, donde podemos encontrar cómo se vestía él en los versos que no hemos leído todavía. Verso 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, Juan Bautista no era una persona estrafalaria. Era que de alguna manera él encarnaba al mismo profeta Elías. Pues Jesús habló muy claramente acerca de él. En el capítulo 11 de Mateo, verso número 11, yo les voy a leer. Usted anota su cita para que la lea en casa. De cierto os digo,
entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Para que ustedes entiendan un poco más esto, lo que Jesús quería decir es que su primo Juan, él venía con un llamamiento poderoso, y él dice, él es el mayor de todos los profetas. Para Jesús, el Bautista es más inclusive que Elías, pero él dice que él es el Elías que había de venir. Es decir, él es, digamos, como ese Elías espiritual, que él viene a abrir camino para nuestro Señor Jesús. Él predicó un mensaje de arrepentimiento y la necesidad del bautismo. Y este mensaje de arrepentimiento y de la necesidad del bautismo hizo eco en el corazón de los oyentes, de todos aquellos que los escucharon, de tal manera que ese mensaje los llevó a confesar sus pecados, como dice el verso número 5, que lo podemos leer ahora. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Y qué dice más adelante el texto? Confesando sus pecados. Y Juan está, bueno, ya lo leímos. Entonces, este mensaje era tan poderoso que todos los que estaban allí fueron tocados tan profundamente en su corazón que no tuvieron otra alternativa que arrepentirse. Juan el Bautista predicaba este mensaje respaldado por el poder del Espíritu Santo. Y es que su nacimiento ya nos da unos indicios poderosos de que Juan el Bautista venía con el sello del Espíritu Santo. Era hijo de 2 ancianos estériles. Fue un milagro que Juan Bautista viniera a la tierra, como fue un milagro que Moisés pudiera crecer, que no lo hubieran asesinado de pequeño, como la predicación de hace unos poquitos días, y fuera el libertador de Israel. Parece que cuando Dios quiere traer a alguien grande sobre la tierra, se glorifica de una manera poderosa. Fue un milagro lo que ocurrió en esta bella pareja de servidores de Dios. Esto fue tal vez una manera como Dios quería honrar el sacerdocio de Zacarías y la fe y mujer piadosa que era Elizabeth. Yo no sé si a lo mejor usted hoy no necesita un milagro, porque todas las cosas están bien. Pero esto es por si acaso algún día usted va a tener que pasar por una prueba difícil. Si algún día se va a ver abocado a enfrentar alguna situación complicada, recuerde que Dios hizo el milagro en un par de ancianos que estaban totalmente imposibilitados, que el tiempo ya se les había ido, y sin embargo el Señor Dios les cumplió un anhelo, porque no crea, ellos desde que recién casados lo que más querían era un hijo. ¿Y sabe qué me dice esto? Que hay peticiones, que hay necesidades que nosotros se las llevamos a Dios, y pasa el tiempo y hasta nos olvidamos de ellas, pero Dios no se olvida de eso que un día en oración se lo trajimos a su altar. Él se acuerda, y Él se acuerda para bendecirnos. Amén. Muy bien. Dice que Él trajo ese mensaje de arrepentimiento y de bautismo para salvación. Tenemos que hacer claridad acá, que el bautismo no es para salvación, porque
Probablemente esto generaría angustia en algunas personas. El bautismo no salva de por sí, porque el bautismo es un signo exterior de lo que está ocurriendo en nuestro interior cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y le abrimos la puerta de nuestra vida al Señor. Juan Bautista bautizaba porque eso era una tradición de los judíos, y es que en los tiempos de él habían dos tradiciones que hablaban acerca del bautismo. Y la primera es que era un ritual de lavado con que el pueblo de Israel se limpiaban a sí mismo de la impureza espiritual. Había una ceremonia para todo el pueblo donde ellos se lavaban con agua para, de una manera simbólica, ser purificados de todo aquello que ellos consideraban impuro. Esa era la primera. Y la otra tradición era el bautismo para los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Pues los que no eran judíos, pero que abrazaban la fe judía. Ellos, para poder ingresar al judaísmo como creyentes, tenían que pasar por el proceso del bautismo, que no era otra cosa que alguien los sumergía totalmente dentro del agua. A Juan el Bautista precisamente se le colocó ese remoquete de bautista porque él se dedicó a bautizar a todos aquellos que se arrepintieron de sus pecados, que prepararon el camino para el Señor de acuerdo a su mensaje. Entonces cada uno de ellos él lo bautizaba para que se supiera que ellos ya pertenecían a Dios, a Jesucristo. Hasta ahí estamos entendidos, ¿verdad? Muy bien. Pero Jesús también predicó sobre Jesús y su ministerio, diciendo que era superior a él y que él bautizaría con un bautismo diferente, que era con el bautismo ¿de quién? Con el bautismo del Espíritu Santo. Esto es pues a grandes rasgos algunos detalles de Juan el Bautista. Pero este pasaje, por supuesto, que tiene que darnos algunas enseñanzas prácticas a nosotros hoy, porque la palabra del Señor siempre es ilustrativa, siempre es desafiante, siempre nos lleva a actuar, porque la palabra es dinámica. Así que vamos a ver qué enseñanzas recibimos de este texto en esta noche. Y la primera es que es una voz que invita a preparar el camino para el Señor. Juan predicaba en el desierto, y lo que nosotros acabamos de leer es que las gentes salían de las provincias de Judea y de Jerusalén al desierto, porque vivían en el desierto. Y no hablo del desierto físico. Es como una ironía que un gran profeta que Dios levanta casi después de 400 años de silencio, porque el último de los profetas del Antiguo Testamento fue Malaquías. Después que Malaquías se levantó a predicar, a anunciar como profeta a Dios, el cielo se cerró casi que por 400 años, como ya lo dije. Ahora aparece Juan levantado por el poder de Dios. Yo no pensaría que él vendría a las ciudades, que él vendría a los conglomerados, pero él pasaba errante por los montes, por los desiertos, predicando. Es como paradójico eso, ¿cierto? Si él venía a predicar, tenía que ir ¿a dónde? A donde estaban las multitudes, porque en los desiertos había poca gente. Pero fue tan poderoso su mensaje que las personas salían de las ciudades,
salían de las aldeas y se iban al desierto a escuchar el mensaje de este profeta, porque vivían en un desierto espiritual, porque ellos no sabían para dónde iban, porque ellos tenían incertidumbres espirituales que les inquietaba profundamente su alma y aún les atormentaba, porque no sabían después de la muerte a dónde iban a parar, porque tenían profundas necesidades del alma, necesidades físicas, y ningún líder del momento era capaz de suplirles tanto vacío en el corazón. Entonces este mensaje, que venía respaldado por el Espíritu del Señor, les daba sosiego, les abría los ojos, como ocurrió con nosotros. El mensaje de Jesús no interesa si es por boca de un profeta, no interesa si es por boca de un evangelista o de un predicador, siempre y cuando sea la palabra del Señor. Esa palabra produce cambios y transformaciones profundas. Hoy damos gracias a Dios porque nuestra vida ha sido cambiada. La dificultad, la necesidad es la que muchas veces nos ha llevado y nos lleva constantemente a la búsqueda de Dios y a reconocer que definitivamente lo necesitamos. ¿Usted necesitó ayer a Jesús? ¿No? Todos los días. Hoy lo necesito y mañana lo vas a necesitar. Y todos los días de nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que Él está apenas a un clic, a una oración, y Él se hace presente. Hoy somos privilegiados. Hoy somos privilegiados. Así que, mis queridos, enderezar el camino es hacer lo que hicieron aquellas gentes que caminaban en el desierto: reconocer sus pecados y acercarse a Jesús. Es en los momentos del quebrantamiento donde escuchamos la voz de Dios. Si nosotros no hubiéramos pasado por dificultades, tal vez no estaríamos en este lugar, pero toda esa crisis nos llevó a Él. La segunda lección es que una voz que nos llama a enderezar nuestros pasos, nuestro camino. Juan decía: enderezad sus sendas. Un llamado urgente al arrepentimiento. Una forma como se allana el camino, una forma como se pudo allanar el camino para que nosotros pudiésemos correr en pos a Jesús y que Él se acercara a nosotros con su amor y misericordia y su perdón. Fue a través de ese arrepentimiento genuino que nosotros tuvimos en la vida. A reconocer que todavía hay cosas en nosotros que no está bien. Sí, es verdad, podemos llevar mucho tiempo de vida cristiana, incluso de liderazgo, tener años de experiencia ministerial, pero eso no nos exonera de que no le fallemos a Dios. Usted puede ser una persona muy cercana a Dios, que puede tener una comunicación profunda, íntima con el Señor, pero igual eres un ser humano como yo, como todos nosotros, como yo, que necesitamos cada día que el Señor haga limpieza de nuestra mente y de nuestro corazón. Eso es, mis queridos, enderezar nuestro camino para que cada día Él camine siempre, siempre a nuestro lado. Que necesariamente nosotros necesitamos de despojarnos de todo peso, como dijo el escritor de Hebreos, y de todo pecado. Esto es, tener una verdadera transformación en el interior, pero a través del bautismo de Jesús. Porque Juan dijo: yo los bauticé con agua, pero ese que viene tras de mí los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y yo quiero contarles un detalle.
Hubo discípulos de Juan Bautista que conocieron a Jesús y lo siguieron. Pero es maravilloso ver que estos discípulos de Juan caminaron con Juan y no se rindieron, no retrocedieron. Solo que cuando conocieron a Jesús, pudieron disfrutar en plenitud lo que es el reino de los cielos, porque cuando ellos quedaron ante la presencia de Jesús, fueron inundados por el Espíritu de Jesús. Y eso les dio coraje y valentía para continuar hasta la muerte. Pero también ese bautismo que les dio en el Espíritu Santo, en nuestro Señor Jesucristo, tuvieron mayor revelación de Él y de lo que es y significa el reino de los cielos. Y lo tercero es que nuestro camino es Jesús. Nuestro camino es ¿quién? Jesús. Hay muchos caminos. Hay tantas ofertas como caminos hay. Pero solamente hay un camino. Y ese camino se llama ¿cómo? Se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino. Agregó también la verdad y la vida. Pero Él dijo, yo soy el camino. Juan Bautista dijo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. El Bautista abrió el camino para el Señor, preparó a gentes, hizo que estas gentes abrieran su corazón y tuvieran sensibilidad para recibir el mensaje poderoso de Jesús. Por eso a Juan Bautista se le llama el precursor del Evangelio, porque Jesús en sí es Evangelio. Entonces, qué precioso eso. Pero ¿sabe una cosa? Que él, el Bautista, reconoció que él era solo una voz que clamaba en el desierto, que la voz cantante era la voz de Jesús. Era la voz de Jesús. Mucho le debemos a Juan Bautista, porque él preparó el camino para los judíos y los gentiles. Ahora comprendemos por qué Jesús dijo que era el mayor de todos los profetas. Uno se admira por todos los milagros que hizo Elías, por todos los milagros que hizo Eliseo, por los desafíos tremendos que el profeta Isaías le hizo al pueblo de Israel. Hoy comprendemos que Él fue grande porque abrió el camino. Él allanó el camino para que Jesús llegara a usted y a mí. Termino llevándolos a esta reflexión. ¿Será que nosotros somos hoy esos precursores como Juan el Bautista? ¿Estaremos llamados nosotros para abrirle el camino a otros? ¿Qué dicen ustedes? Sí y sí. La otra pregunta es, ¿está usted abriendo caminos para otros para que se acerquen a Jesús? Yo creo que sí. Y si no lo estamos haciendo, ya es hora. No vacilemos más. Porque este mensaje es tan poderoso que nos obliga a ser partícipes de él. ¿Cómo podremos abrirle el camino a otros? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que lo primero es dándoles el buen ejemplo. Yo creo que Juan Bautista se ganó mucha gente para Jesús porque él llevaba una vida ejemplar y mucha gente vio en él un buen testimonio. Yo creo que otra forma de enderezar camino para otros es orar por ellos, para que la poderosa palabra penetre y transforme sus vidas. Es también ser todo lo que el Evangelio dice, ser hospitalarios, amables, afables, ¿cierto? Con la gente. Y todo aquello que el Espíritu Santo le coloque a hacer en su vida. Quizá usted tenga que abrirle camino
a su esposo, a su esposa, a sus hijos, o los hijos a los padres. Quizá usted tenga que allanar el camino para otros, enderezar los caminos para que Jesús, por ejemplo, llegue a su compañero de trabajo o al vecino. Siempre habrá personas necesitadas que Dios pondrá a nuestro camino para que lo llevemos al Señor.